Hola. Antes de hablar de las tecnologías de ADN en diagnóstico microbiológico, vamos a repasar algunos aspectos básicos de la estructura, función y replicación del ADN para poder comprender luego los métodos diagnósticos. Recordemos que los ácidos nucleicos como material químico fueron descubiertos a principios del siglo XX por Friedrich Miller, y él denominó esta sustancia química como nucleína. Él la extraía de los glóbulos blancos de compresas que contenían pus. En los años 30 aparece Griffith con sus experimentos de transformación en neumococo, donde demuestra la función de los ácidos nucleicos como reservorio sede de la información genética. Estos experimentos son confirmados más de 10 años después por Everett, Leod y McCarthy, luego Hershey y Chase, donde determinan con seguridad que la información genética reside en el ADN. En los años 50 se da un hito en la biología molecular, que es la descripción de la estructura y postulación de la forma de replicación del ADN. Esto se hizo merced a los trabajos pioneros de Rosalind Franklin. Estos estudios son tomados por Watson, Crick y Wilson, y ellos postulan, por un lado, la estructura química del ADN y la forma, e infieren una forma de replicación del ADN. Hoy nosotros sabemos que el ADN está formado por dos cadenas de desoxinucleótidos y azúcares que se unen en una misma cadena mediante enlaces covalentes. Los ladrillos, los ciliares con que se fabrica el ADN son los nucleótidos. Hay 4 tipos de nucleótidos. Hay 2 que contienen bases púricas, 2 que contienen bases pirimídicas, y la estructura de una cadena de ADN, sabemos que el ADN es doble. En una cadena, la unión entre nucleótidos se da mediante enlaces covalentes, ¿sí? Podemos decir que la cadena tiene una polaridad, un sentido, y se denomina este sentido 3', 5'. La cadena complementaria a esta, que va a formar entonces la doble hebra de ADN, se ubica en el sentido 5', 3', es decir, son antiparalelas, ¿sí? Entre las cadenas de ADN la unión se establece mediante puentes hidrógeno. 2 puentes hidrógenos entre adenina y timina y 3 puentes hidrógenos entre guanina y citosina. Una vez que fue descubierta la estructura y forma de replicación del ADN, se pudo inferir, mediante experimentos, lo que se denomina código genético. Tenemos entonces que para los años 60 había sido determinada la estructura química y la forma de replicación del ADN. Quedaba resolver cómo era que toda la información genética capaz de formar y dirigir toda la vida y crecimiento de un organismo vivo, desde el más simple hasta el ser humano, podía ser contenido en un código de 4 letras. Por eso quizás la confusión al principio, que se pensaba que las proteínas eran las depositarias del código genético por su más extensa complejidad. Ahora bien, si nosotros hacemos una analogía a nuestros tiempos, donde la mayoría de los dispositivos son digitales, toda la información que se almacena en un video, en un DVD, en una memoria, está formada por ceros y unos, es decir, un código binario. Por lo cual, el código de 4 letras del ADN es mucho más rico y eficiente para almacenar información. Se pudo determinar que cada 3 bases de ácido nucleico se codifica un aminoácido. Esto se denomina código genético. Para cada triplete de bases va a haber un aminoácido. Pero un aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. Por eso se dice que el código genético es redundante. Dentro de la información que contiene el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico se encuentran codones o tripletes de iniciación y de stop o finalización de la traducción. Es decir, dentro de este mensaje que contiene el ADN hay señales de iniciación y paro para que los ribosomas sepan cuándo comienza y cuándo termina la síntesis de un péptido. En 1977 ocurre un hecho que va a revolucionar lo que viene después en la biología molecular. Aparece el primer método de secuenciación de ADN, el método de Sanger.
Mediante este método se puede determinar la secuencia de nucleótidos en el ácido nucleico. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de descifrar lo que dice en el ADN obtenido de un organismo vivo. Los primeros métodos eran manuales y años después, ya más cerca de nosotros, aparecen los secuenciadores automáticos y luego la secuenciación masiva que está vigente en nuestros días. Hoy es posible secuenciar un organismo completo, como el Homo sapiens, en una noche. Bien, a medida que avanzaron los métodos de secuenciación y los científicos empezaron a recabar información de los genes y organismos con los cuales trabajaban, esta información se empezó a subir a bases de datos. Es así que se forman extensos bancos de conocimiento que son los bancos de genes, uno de los más conocidos, el GenBank. En estos bancos, cada investigador sube, mediante mecanismos informáticos, las secuencias de los organismos que está secuenciando con los cuales está trabajando. Por lo cual hoy disponemos online de enormes bases de datos que nos permiten saber las secuencias obtenidas por distintos investigadores de un mismo gen. E incluso podemos compararlas entre ellas o apilarlas, como se dice. ¿Para qué nos sirve esta información? Antes de avanzar por acá, tenemos que ver algunas de las propiedades del ADN. Dijimos que el ADN está formado por una doble cadena. Las dos cadenas están unidas entre sí por puentes hidrógenos. El puente de hidrógeno es una unión débil que mediante el calor se rompe. Si yo someto una hebra de ADN a la ebullición, por ejemplo, la hebra de ADN no se degrada, pero se separa. O sea, las dos hebras que estaban unidas mediante puentes de hidrógeno se separan y quedan libres en el medio. Este proceso es reversible, quiere decir que cuando uno disminuye la temperatura, se vuelve a formar la doble hebra. Y este proceso de reapareamiento es sumamente eficiente y muy rápido. Es decir, las bases enfrentadas, complementarias, se van a encontrar y se van a aparear muy rápidamente y eficientemente para volver a formar la hebra doble exactamente igual al original. Ahora bien, si yo en el medio tengo dos pares de hebras exactamente iguales y una la vamos a marcar, por ejemplo, con un isótopo radiactivo, puede pasar que cuando yo caliento se separan las cuatro hebras, estas son las marcadas, y cuando bajo la temperatura se vuelven a aparear exactamente con su complementariedad, pero formando híbridos, es decir, tranquilamente una hebra marcada reactiva se puede unir con una no marcada siempre que sean perfectamente complementarias. En esto también la complementariedad busca la forma de menor energía, es decir, la forma más eficiente, por lo cual si hay algún error de apareamiento, un mismatch, siempre se va a favorecer el apareamiento entre las hebras perfectamente complementarias. Este punto es fundamental para entender las técnicas de detección de ADN y de amplificación de ADN. Ya hemos visto entonces que el ADN es el depositario de la información genética. Quiere decir, por lo tanto, que todo lo que somos, o todo lo que vemos o puede expresar un ser vivo, está inscrito en nuestros genes. A eso lo llamamos genotipo. Esta información de la mayoría de los seres vivos que han sido descritos se encuentra en el banco de genes. Vamos a dar un ejemplo ahora de cómo podemos usar esta información en identificación genética. Para esto vamos a tomar un ejemplo. Si yo voy al banco de genes, el GenBank, y busco el genoma del perro, me va a figurar como genoma de Canis lupus familiares. Ahí voy a tener un montón de genes, o quizás todo el genoma del perro secuenciado, incluso diferenciado por razas. Hay algunos genes que son exclusivos del perro y hacen que el perro sea perro. Esto quiere decir que va a estar presente en todos los individuos, desde un gran danés hasta un chihuahua. Estos genes son genes conservados, decimos, y para tener utilidad diagnóstica deben estar representados en todos los individuos.
La búsqueda entonces en el banco de genes me va a dar por resultado una secuencia conocida, ¿sí?, de ADN que yo la puedo traducir como perro, ¿sí? ¿Qué largo debería tener esta secuencia para ser específica de perro? Es decir, que esté presente únicamente en los perros, en todos los perros, y ausente en cualquier organismo relacionado o no relacionado. A veces pensamos que deben ser secuencias muy largas, pero no es así. Quizás con 25, 30, 35 nucleótidos ya podemos encontrar secuencias que son específicas de una especie. Estas secuencias que están publicadas, yo las puedo hacer fabricar, es decir, puedo contratar una compañía, esto se puede hacer directamente por internet, que me fabrique miles de secuencias tal como yo le he definido. Yo quiero fabricar secuencias que digan perro y que únicamente se peguen en perros, es decir, que sean específicas y que estén presentes en todos los perros. Ese va a ser nuestro reactivo, ¿sí? ¿Para qué lo podemos usar? Vamos a suponer que en la escena de un crimen encontramos sangre y no sabemos si la sangre es humana o es de un animal. Si nosotros queremos demostrar que se trata de sangre de perro, lo que podemos hacer es extraer el ADN de esa muestra de sangre, lo vamos a hacer en un tubo, luego vamos a calentar ese tubo que contiene el ADN purificado, por lo cual el ADN de esa muestra incógnita va a estar en forma de hebra simple. Recordemos que lo hemos hervido, lo hemos calentado a más de 90 grados, por lo cual las dobles hebras se separan y forman hebras simples. Si yo a esa mezcla de ADN extraído de una muestra incógnita le agrego las secuencias que dicen perro, va a ser mi sonda, mi buscador, ¿sí? Cuando la temperatura baje en este sistema, si en la muestra hay ADN de perro, se van a formar híbridos entre la sonda conocida que yo coloqué ahí y las secuencias complementarias de perro. Si yo soy capaz de poner en evidencia esa unión entre la hebra nativa de la muestra y la hebra sintética que yo hice fabricar, voy a ser capaz de detectar o de confirmar la presencia de ADN de perro en esa muestra. Y esto se puede hacer con cualquier tipo de gen o cualquier organismo vivo. Es decir, yo puedo, si conozco una secuencia específica de un organismo y que está presente en todos los individuos de esa especie, voy a tener un sistema para detección o para identificar ADN de ese organismo en una muestra biológica. Hemos visto entonces el fundamento de los métodos de hibridización, o cómo, mediante una sonda con una secuencia conocida de un organismo, puedo detectar ADN de dicho organismo en una muestra. Esto en el plano teórico es muy práctico, muy útil y parece muy fácil, pero tiene un inconveniente en la vida real. ¿Cuál es? Normalmente cuando buscamos un microorganismo o un blanco en una muestra biológica, ese gen o ese microorganismo se encuentra en muy baja cantidad. Podemos decir que hay un mar de ADN dentro del cual hay muy poquitas hebras del ADN blanco. Es decir, vamos al caso, por ejemplo, de tratar de detectar gonococo o clamidia en flujo vaginal o en secreción uretral. En esa muestra que nosotros le tomamos al paciente vamos a tener millones de hebras de ADN del paciente, millones de hebras de microorganismos de la flora normal. Y en proporción a esas millones de hebras, unas poquitas hebras de nuestro patógeno, del germen blanco. Por lo cual, en ese mar de ADN de distintos orígenes, va a haber unas pocas secuencias blancos. Esto quiere decir, en la realidad, que vamos a ser incapaces de poder detectar la unión entre la sonda, la que está marcada en rojo, con la secuencia blanco que se encuentra en poca cantidad. Esto es por lo cual la mayoría de las técnicas de hibridización no han tenido utilización en diagnóstico clínico, en diagnóstico microbiológico, ni en diagnóstico genético clínico. Esta situación viene a ser salvada por la PCR y los métodos de amplificación que se desarrollaron posteriormente. Esta es la gran revolución que causa la PCR. En concepto, ¿qué sería la PCR? Es fabricar millones de copias de una secuencia determinada que yo elijo previamente, yo
diseño el experimento para que se amplifique esa secuencia en medio de un mar de ADN extraño. Luego de la amplificación yo voy a tener literalmente millones de copias, ¿sí? ¿Qué cantidad? Miles de millones. Se supone que en una PCR normal, en un plano teórico, después de 30 ciclos, puedo tener 1093 millones de copias. Esto es con un 100% de eficiencia. En la realidad no se da, son menos. Pero igual tengo un número muy grande de copias nuevas, de ADN sintético nuevo, todos del mismo tamaño y todos con la misma secuencia. Una vez que disponemos de esa enorme cantidad de material amplificado, ya es muy fácil detectarlo. Y para detectarlo podemos utilizar distintas técnicas que hemos visto en el desarrollo del dictado, como puede ser utilización de compuestos fluorescentes, utilización de una ELISA, pero que no viene al caso para el médico, ¿sí? Básicamente a ustedes no les interesa cómo se hace la técnica, sino para qué sirve la técnica. Para que entiendan bien cómo es el fundamento de la PCR, les recomiendo que vean algún video de YouTube, ponen PCR, está perfectamente explicado y graficado. Una vez que entendieron eso, vayan al nivel siguiente, que es PCR en tiempo real. También hay videos muy gráficos sobre esto, donde van a entender en qué consiste el método. A partir de la técnica original, sobre todo por una cuestión de patentes, aparecieron otras estrategias de amplificación, sea del ácido nucleico o de la señal en la detección, como son LCR, branch DNA, captura híbrida y LAM. Y también la reacción de PCR fue evolucionando. Una de las primeras adaptaciones que se realizaron de esta técnica es en la forma multiplex. Es decir, conceptualmente en la PCR identificamos un blanco y amplificamos esa secuencia. En la multiplex se detectan más de un blanco. Es decir, yo podría, por ejemplo, en una muestra biológica, identificar o detectar más de un microorganismo. Esto no se puede llevar al infinito, ya que el sistema empieza a tener interferencias, entonces más de 4 o 5 blancos a la vez es muy difícil de detectar. Otra evolución fue la Nested PCR o PCR anidada. Esta técnica en realidad son dos reacciones de PCR anidadas o sucesivas que se realizan sobre un mismo blanco para aumentar la sensibilidad. Es decir, primero amplifico en un tubo una secuencia y luego en otro tubo, o a veces se puede realizar en el mismo tubo, una secuencia menor dentro de la secuencia original. Esto aumenta la sensibilidad de la detección. Y el gran avance que se dio a principios de este siglo, en los 2000, fue la técnica de PCR en tiempo real. Mediante esta técnica, y sobre todo utilizando fluoróforos, o sea, compuestos fluorescentes, y un fluorómetro asociado a un termociclador, se puede detectar qué es lo que pasa adentro de un tubo de PCR y graficarlo en un monitor de computadora. Estas técnicas son rápidas, son de tubo cerrado, es decir, no tengo que abrir el tubo para detectar el amplificado, por lo cual disminuyo las contaminaciones. Son muy eficientes, me permiten analizar gran número de muestras al mismo tiempo y por otro lado me permiten cuantificar la cantidad de ADN inicial presente en la muestra. Y son el fundamento se utilizan estas técnicas para, por ejemplo, la cuantificación de carga viral de hepatitis B, hepatitis C o HIV. Las aplicaciones de las técnicas de diagnóstico molecular en todos los ámbitos de la ciencia y la biología son prácticamente ilimitadas. Solamente en microbiología tenemos técnicas de identificación microbiana, sobre todo para aquellos microorganismos que son difícilmente cultivables, que son incultivables, que se encuentran, por ejemplo, en muy baja cantidad en la muestra biológica. Podemos realizar cuantificación viral, podemos identificar microorganismos o identificar mecanismos de resistencia que están codificados genéticamente. Se pueden hacer estudios epidemiológicos, es decir, podemos saber si distintos aislamientos de un mismo microorganismo corresponden o no a la misma cepa. Y también, más recientemente, se han utilizado técnicas de biología molecular para detectar mayor susceptibilidad o resistencia, por ejemplo, de un individuo a un dado medicamento.
En el campo de la microbiología solamente el test de resistencia a Vacavir es el que está disponible, pero esto se va a ir incrementando a lo largo del tiempo. El techo de estas técnicas realmente no lo conocemos y no vamos a dejar de sorprendernos.